y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero el verso incompleto es resistir, no. El verso completo es someteos a Dios. Es que el que no se somete a Dios no resiste al diablo y el diablo huye. Puedes pegar un fuerte aplauso al Señor. Bien, yo les voy a compartir una palabra del Señor. Claro que sí. Esperando que sea la idónea para ustedes y para mí. Porque yo no estoy exento de la misma necesidad que tenga la iglesia. Amén. Esto sí, por favor. No porque predique yo o el que predique, pero estén atentos a la palabra. Porque ya que venimos a aprovechar, si Dios tiene una palabra, para recibirla y guardarla. Amén. Se encuentra en 2 de Samuel. Es un mensaje que prediqué Vamos a hace... acostumbrarnos a ponernos en pie cada vez que leamos la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 6. Voy a leer algún versículo y luego les explico. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo consigo, para pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. El versículo 6 pone: y cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió la mano y el arca de Dios y la sostuvo, porque las bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió, y Usa, allí herido, cayó, por aquella temeridad cayó muerto, junto al arca de Dios. Amén. Miren, entre la letra pequeña, entre que se me han roto las gafas y me hace esto, y estas son progresivas. Si no las colocas bien, las letras bailan. Y yo ya bailo solo. Pues, es lo que hay. Leo, pero no leo tan mal. Amén. Pueden sentarse. Pastor, no leo tan mal, ¿eh? No, sí. ¿Puedes decir un fuerte amén? ¡Amén! Ponme bien esto que no me oye. He leído estos versículos y me he saltado algunos. Yo les voy explicando. Pero primeramente, para entender este pasaje mejor, y yo poderme explicar y ustedes también poder entenderlo mejor, tendríamos que decir el por qué el arca del Señor no estaba en Jerusalén. Porque dice que reunió a los hombres para ir a buscar el arca, él y todo el pueblo. Amén. Ustedes si dejan los niños, yo no me importa. Tendría que explicar el por qué el arca no estaba en Jerusalén. Aleluya. Y para esto tendríamos que leer en 1 de Samuel, capítulo 4 en adelante, cuando Israel va a luchar contra los filisteos. Y una vez están en batalla, luchando, ven que están perdiendo, y bueno, se van. Dejan la guerra y se van. Y cuando llegan a Jerusalén, ven que han perdido 4.000 hombres, y entienden que esta guerra, ¿cómo puede ser que la hayan perdido? No se lo explican. ¿Cómo han podido perder esta guerra? Y pensando y hablando con los ancianos, dicen, ya está, iremos a buscar el arca y a los sacerdotes y volveremos a luchar. Y sí, traen el arca, van los sacerdotes, los hijos de Eli, Onís y Finés, y van y emprenden otra vez la lucha.
y empiezan pero fuertemente, más dura que la primera vez. Y cuando van, vuelven a perder. Y esta vez no pierden 4.000 hombres, ¿no? Esta vez pierden 30.000 hombres. También pierden a los 2 sacerdotes, Onís y Finés. Y también pierden el arca del Señor, que representa la presencia del Señor. Esto lo saben ustedes. Y ahora yo hago una pregunta a la iglesia. ¿Cómo puede ser que perdieran la primera vez? Vale, no llevan la arca, no llevan. Pero la segunda vez que llevan el arca y llevan a los sacerdotes, ¿cómo puede ser que pierden la batalla? ¿Ustedes han preguntado el por qué? No me miren tan fijamente. Dime, no preguntaré. No preguntaré. Hago una pregunta a la iglesia. ¿El por qué? ¿El por qué? Dios tiene tratos con su pueblo. Tiene permitires y tiene juicios. Esta batalla la perdieron con arca y sin arca. Pero la perdieron ¿por qué? Porque el sacerdocio estaba en desorden. El pueblo en desobediencia. Y miren ustedes, dijeron, hemos perdido la primera batalla, no pasa nada. Vamos y cogemos el arca y la llevamos por delante porque nos dará la victoria. Ellos habían cogido la arca como un amuleto de la suerte. ¿Ustedes creen que se puede coger el arca como un amuleto? Venga, ya está todo arreglado porque traemos el arca. Así se ocurre en la iglesia del Señor, que veniendo al culto te crees que todo está arreglado. Arregla tu vida, arregla tu vida. Si quieres tener victoria, 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 aplauda al Señor. Puedes gritar un profundo amén. Amén. Miren, no se preocupen que esto se va a cerrar, se va a arreglar este ruido, aquello, ya entraremos en el mensaje, no se preocupen. Si una vida no está en orden, si una vida no está a cuentas con Dios, por muchos años que llevemos, y me incluyo yo aquí, no haremos nada. No haremos nada contra el enemigo. Ellos creían que era un amuleto de la suerte. Traemos el arca. No. Es vivir delante de la presencia del arca como manda la palabra del Señor, con obediencia, con santidad y respeto y temor a Dios. No se puede salir a la batalla si no nos ponemos a cuentas con Dios. Muy bien. Ellos creían que ya lo tenían todo hecho. Esta vez va. La primera vez no tenía el arca, ahora sí, vamos con el arca. Ay, Padre. De nada vale llevar, como decíamos antiguamente, la Biblia debajo del brazo Muy bien. y pensar, soy cristiano. Si no es el título exterior, es lo que hay por dentro. Sí, Señor. Lo que está a cuentas o no con Dios. Porque la apariencia de nada sirve. Vaya. Sí, sirve para engañarse uno mismo. Muy bien. Amén. Por esto perdieron esta batalla. Dios les hizo pasar un juicio. 30.000 hombres, los 2 sacerdotes y el arca. Ahora bien, se llevan el arca los filisteos. Pastor, te voy a disciplinar, ¿eh? Te voy a disciplinar, ¿eh? Hay que tener una buena costumbre, y no lo digo por el pastor, de que cuando se entra, poner en silencio los móviles. Porque es una tontería, ¿no? Esto de sonar aquí, no es la primera vez que le pasa al pastor, me pasa a mí, y nos ha pasado a todos. ¿Vale? ¿Creen que entraremos? Claro que sí. No lo dudo. Digan un fuerte amén. ¡Amén! Se llevaron el arca. ¿Y a dónde lo pusieron, hermanos? Los filisteos. Pues en su templo. El Dios de Israel
la presencia de Dios, Yahvé, delante de nuestro Dios Dagón. ¿Cómo era este Dios? ¿Hago la pregunta, no, Jenny? ¿Sí? ¿No? No, bueno. Pues no le hago la pregunta. Era mitad hombre y mitad pez. La parte de arriba era de hombre y la parte de abajo de un pez. Lo pusieron adelante de él. Pero a la mañana siguiente, si no dejan a la niña, les haría subir a cantar aquí un cántico. La niña que haga lo que quiera, vosotras estar por la palabra. Amén. Pero cuando vienen a la mañana siguiente, ¿qué pasa? El Dios Dagón está al suelo. Carmen, no te vayas, ¿eh? Quiero que escuches la palabra. Bueno, pues no hay problema. Lo cogemos, lo ponemos y ¡pum! Lo ponemos de pie otra vez delante de él. Porque es nuestro Dios. ¿Qué Dios que necesita ayuda te puede ayudar? Muy bien. Qué bien. Bueno. Bueno, qué bien. Muy bueno. El mundo está bajo el maligno. Porque adoran a imágenes, a ídolos de piedra, hechos por manos de hombres, forjados, que tienen oídos y no oyen, boca y no hablan, manos y no palpan, pies y no caminan. ¿Cómo van a responder un ídolo a una necesidad como antiguamente nosotros hacíamos devociones y promesas? Porque era la ignorancia, y lo entiendo, porque el Dios de este mundo ha confundido el entendimiento de las almas. Pero gloria a Dios, que nuestro Dios oye, nuestro Dios tiene boca y habla, manos y palpa, y cuando tienes necesidad, Él acude en pos de ti. Aplaude, 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 aplaude el que vive. ¿Puedes decir un potente amén? Bueno, lo restauran, lo ponen y se van. Pero la mañana siguiente, cuando vuelven, no solo ha caído, sino que tiene los dos brazos quitados del tronco y la cabeza en el dintel de la puerta. Aquí Dios está enviando un mensaje. Sí, Señor. Brazos, fuerza. Cabeza, autoridad. Señor. Y delante de Dios no hay autoridad que se pueda presentar ni estar delante de Dios. Porque Dios quita tronos, pone reyes, quita reyes. Dios es el todo, para todo y en todo. Amén. Por esto, quitada la autoridad y quitada el poder. Sí, Señor. Pero no se quedó ahí. Qué bien. Les envió enfermedades de tal manera que cogieron tal temor, que dijeron: algo tenemos que hacer. Tenemos que devolver el arca con presentes. Y empezaron a hacer presentes de oro y lo pusieron en un carro nuevo. Y cogemos 2 vacas que críen y le ponemos, y si tiran para el camino de Bet-Semes, ¿será que Dios las aceptará? Dios, cuando pasó un juicio hasta los inconversos como estos, y teniendo sus dioses, tiemblan. Porque dice la palabra, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, Señor. Estemos a cuentas con Dios, hermanos. Estemos a cuentas. Bien, 2 vacas que crían, ponen en un carro nuevo el arca, lo envían y dejan a las crías atadas en el pueblo, allí, y tiran para el camino. Y escuchen bien, que se ha dicho muchas veces, pero es que esto me hace bien. Si es que me hace bien esto. Dice la Escritura, no lo digo yo, que iban las vacas caminando con el carro y el arca atrás, y dice la palabra, e iban caminando, e iban bramando. Iban caminando, iban bramando. Ustedes saben lo que significa bramar. Iban recruñando. ¿Por qué? ¿Por qué iban bramando y caminando y siguiendo recto? ¿Saben por qué? Porque oían a las crías que lloraban. Es claro, lloraban sus hijos. ¿Qué quiero decirles en esta tarde a ustedes y a mí? Qué difícil es caminar y oír el
cuando oímos esto? Ay, Padre. Las razones se pierden. Pero les digo una cosa, las razones se pierden para el inconverso o para el hombre natural o mujer que no ha conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios hace como estas vacas. Oyen el clamor, oyen el chillido, oyen el dolor, el corazón casi se les cae, pero ellos miran adelante, ellos siguen enfrente, ellos hacen oídos sordos. ¿Por qué? Porque primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, y si queda algo, para Dios sea toda la gloria. ¡Aplaude! ¡Aplaude el que vive! Llegaron a la tierra de Bet-Semes. Cuando vieron el arca, cogieron el carro, lo rompieron, cogieron la vaca, la sacrificaron e hicieron un sacrificio. Y luego se quedó en casa de Abimelech 20 años. ¿Están al caso? Ahora les explico el porqué del arca. No estaba en Jerusalén, porque había caído en manos del enemigo, la habían devuelto, no tenían lugar para ponerla en Jerusalén, porque David aún no había hecho nada, y se quedó allí. Ya entramos dentro del mensaje de lo que hemos leído. ¿Por qué Usa murió? Esta es fácil, va. ¿Por qué Usa murió? ¿Por qué Usa murió? Tita, no preguntaré. Hemos leído porque tocó el arca. Lo hemos leído, ¿no? Hermanas atrás, lo hemos leído. ¿Por qué tocó? Porque tropezaron los bueyes. Y la ira de Jehová se encendió y allí quedó herido de muerte. Y David se lamentó mucho y se enfadó porque decía, ¿cómo vamos a traer el arca? Ahora yo pregunto, si Dios mata a Usa, que era un levita, familia de levitas, lo mata por querer sostener para que no cayera. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo hizo bien el Señor o no lo hizo tan bien? ¿Tú dices que sí, pastor? ¿Ustedes qué dicen? Pues digan lo que dice el pastor. Amén. No, lo que dice el pastor no. Lo que dice la palabra. Muy bien. Lo del pastor se ha de obedecer y respetar. Pero ante la palabra, ni yo, ni el pastor, ni nadie. Ante la palabra, toda rodilla se ha de doblar y toda lengua de confesar que Cristo es el Señor. Amén. Tocó. Claro, sería una mala ley si lo miramos con Poché. No. Es que en la palabra, en Números 4:15, dice que solo los levitas, los hijos de Coat, podían llevar el arca a hombros y con las manos. Porque el día que la tocaran, ciertamente aquel día morirían. Siendo levitas solo lo podían trasladar con esto. No se podía llevar solo que a hombros y con varas. Si tú tocas, mueres, porque lo dice el Señor. Y no en este versículo, lo dice en varios versículos de la palabra del Señor. O sea, que a veces son intenciones buenas, pero delante de la palabra no hay intenciones. Hay obediencia y hechos. Amén. Ahora bien, ¿por qué ocurrió esto? Aquí hay un culpable. Sí, Señor. Hay un culpable. Porque Dios no emite juicios porque sí. Vaya. ¿Saben quién es el culpable? El rey David. Primer error. Primer error de David. Reunir a 30.000 de sus escogidos, hombres de guerra.
No reúnas a hombres de guerra. Pregúntale al Señor y a los sacerdotes cómo se ha de llevar. No uses tus conocimientos, tus maneras, porque te crees que eres el rey David, el que reinas, porque estás reinando, porque Dios te ha puesto. Si tú lo crees, aplaude al que vive, al que reina, al que hoy está aquí y quiere bendecirte. ¡Gloria a su nombre! Voy a escuchar un potente amén. Segundo error: llevar el arca en un carro. ¡Uy! Pero, Sergio, si he dicho que el primer carro, cuando llegó a Bet-Semes, lo rompieron, sacrificaron a la vaca, ya no está el carro, ya lo han quemado. ¿Cómo es que vuelve a aparecer? ¿Cómo es que vuelve a aparecer? Pues vuelve a aparecer porque lo volvieron a hacer un carro como los filisteos y volvieron a poner el arca. Claro, si pones el arca en un carro, segundo error, porque estás imitando a los fariseos, digo yo, a los filisteos. Que el pueblo de Dios no puede llevar el arca como los filisteos, porque llevar el arca en un carro parece que no pasa nada, hermanos. Es un carro, se lleva la carga, tranquilo. Vale. Tercer error: no podemos imitar a los de fuera. Porque las prácticas de este mundo, por bonitas o atractivas que sean, bueno, viene tal, se cumple, viene tal, se cumple, viene tal, se cumple, viene tal, se cumple. Y las iglesias a veces vacías. Pero somos los primeros para estar en todos los sitios. Muy bien. Cuando no hay carga es lo que sucede. Por esto, como que lo llevaban en un carro, pues no llevaban carga. ¿Amén? ¿Pero qué trajo el llevar el arca en un carro? Miren, son pequeños detalles, aparentemente que no tienen importancia, como las trompetas de plata. Lo que llevó el carro, que murió Uza, y miren la consecuencia de llevar el arca en un carro, que no se paraban para tirar. ¿Y qué tiene que ver que no se paraban? Tita, ¿qué te quedaba que no se paraban? La llevaban en un carro, la habían llevado en hombros, ¿no? ¿No, hermanos? Pero resulta que la palabra dice que cuando llevaban el arca a los hombros, los levitas, a los primeros 6 pasos, se paraban, tocaban las trompetas de plata, ven un detalle, se tocaban las trompetas de plata y sacrificaban un cordero engordado y un buey. Y luego empezaban a alabar y a cantarle al Señor y a danzar y a darle la gloria y la honra. Miren lo que llevaba el carrito. El carrito era llevar, pues cómodamente, no hay carga, no hay sacrificio, no hay carga, no hay oración, no hay carga, no hay alabanza. Si no hay carga, no hay nada, hermanos. Gloria tenga su nombre. Lo que llevaba el carro, el no parar cómodamente, claro, no llevaba la carga. Pero te digo algo, la plata significa gracia y redención. Amén. Si tú no recibes la gracia y la redención, nunca podrás sacrificar, ni alabar, ni glorificar al Señor, porque tienes que tener la gracia del Señor y la redención de lo que Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Si tú no tienes gracia, no alabas al Señor, no sacrificas y no adoras. No sé si me he explicado bien. Si no recibes la gracia del Señor y la redención, nunca sacrificarás y nunca alabarás. Porque tampoco llevas la carga. Y sin carga no se puede caminar, hermanos. Porque sin cargas empiezas ¿a qué? A fallar en los cultos.
empieza a que cualquier cosa es primero que venir. Vaya. Y no quiere enumerar porque cada uno coja la parte que le pertenece como yo cojo la mía. Por esto, si no hay carga, que se lleva en un carro, malamente. Había un cántico antiguamente que decía que la iglesia iba cantando y caminando y solo se detiene para predicar. ¿Ustedes se acuerdan de este canto? Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y es lo que tenemos que volver a recuperar. Caminar, cantar, alabar, pero solo detenernos para testificar que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero y un Dios que sana. Amén. Amén. Y voy a ir terminando solo ilustrando, porque por ser el primer día está bien, ¿eh? Miren, una vez ya se ha arreglado el problema, David vuelve en sí, le dicen que en casa de Abimelech ha bendecido mucho, y manda a buscarla. Pero esta vez lo hace bien. Hermanos. Esta vez consulta a los sacerdotes. Consultando a los sacerdotes, conduce de qué manera tienen que llevar. Y esta vez sí. Esta vez la llevan a hombros, como se ha de llevar. Y miren si fue tan la alegría de expresión que dice que cuando entró a Jerusalén, cantando y danzando de tal manera y saltando, que llevaba un efod, la mujer se lo miró y se avergonzó de que un rey hiciera esto delante del pueblo. Lo dice la palabra. Se avergonzó, pero es que salía tanto de sus entrañas lo que representaba el arca, volver a Jerusalén y volverlo a tener en su casa, que solo los que saben y sienten solo pueden transmitir lo que sienten de parte de Dios. Si tú no lo sientes, esto que te estoy explicando, como lo sintió David, es imposible expresarlo, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú mira qué conversaciones tienes, mira de qué hablas, mira qué haces, y yo te diré de lo que estás lleno. Porque este no engaña, hermanos. Sí que engaña, se engaña uno mismo. Pero cuando tú tienes de Dios y estás en comunión y estás, las conversaciones no son de cosas. Esto no quiere decir que estemos en cuatro paredes y tengamos que estar así en un monasterio. No. No estoy hablando porque si no el Evangelio tampoco hubiera llegado a nosotros. Pero sí que estoy hablando de tener comunión. Y cuando tienes comunión, y la palabra habla de lo que aquí tienes, del Señor. No las 24 horas, puedes hablar de muchas, pero la mayoría son todas del Señor. Por esto te digo que de la abundancia del corazón habla la boca, y él expresó lo que sentía delante del pueblo. No le importó llevar corona, no le importó ser rey, no, porque delante del Señor a él le importaba solo transmitir y alabar el nombre del Señor. Les digo, el rey David estaba ceñido de un efod de lino. ¿Saben qué es un efod de lino? Lo que llevaban los sacerdotes por encima, que era como una cosa corta, pero lo llevaban. Se ponía encima, era la vestimenta, era un efod. Qué más feo que yo que un efod de lino del sacerdote. Aquí David es tipo, amén, de Cristo. ¿Por qué? Porque representa a la realeza y al sacerdote. Amén. El efod y David en aquel momento representa tipo de Cristo. Rey, Jesús era rey.
Lo quisieron coronar y no quiso. Sacerdote, lo dice la palabra. Y en Hebreos lo expone grandiosamente. El sumo sacerdote que traspasó los cielos presentando la Santa Iglesia. Amén. Amén. El arca era de madera, recubierta de oro. ¿No les recuerda nada? ¿No? ¿De qué era el arca? De madera, recubierta de oro. ¿De qué era la cruz? De madera. ¿A quién crucificaron? A Jesús. Pero que su naturaleza es de oro. Oro sin trampa, oro sin mancha. Era puro, oro puro, porque era sin pecado, era sin mancha, era impecabilidad de Cristo. Por esto, la cruz de madera igual que el arca, pero en vez de oro, Cristo como oro crucificado por ti, por mí y por todo aquel que crea en él. Amén. Había un propiciatorio que se llama cubierta. ¿Dónde estaba el propiciatorio, hermanos? ¿Dónde estaba? A ver, ¿dónde estaba? Tampoco lo saben, no lo contestan. Encima del arca, con los querubines. Era donde se sacrificaba. Amén. Pero resulta que aquí, donde se sacrificaba, resulta que cada vez tenían que sacrificar, porque resulta que aquí no se perdonaban pecados, se cubría. Por esto el propiciatorio se llama cubierta, porque solo cubría, y al próximo sacrificio volvía a pasar lo mismo. Amén. ¿Saben qué hizo Cristo en la cruz? Cuando Él fue sacrificado, y entiendan bien, vino aquí al arca esta, sacó la tapa, se puso de extremo a extremo, y lo que había dentro del arca, que era la ley, que decía, culpable, culpable, Milieta, sí, eres culpable, Leo, sí, eres culpable, Tita, sí, eres culpable, pero la sangre que iba cayendo decía, sí, pero yo he pagado, sí, pero yo he pagado, sí, pero yo he pagado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso Él, hermanos, nos ha dado vida y esperanza, y un reino de los cielos que vamos a alcanzar si estamos en su voluntad. Amén. Qué bien. La ley chillaba, pero chillaba más la sangre de Jesucristo. Cada gota que tocaba, enmudeció. Miren si la enmudeció. Miren si la enmudeció. Que hoy por hoy, la ley solo lo viven los judíos. Porque para nosotros, dice en Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo. Porque Él cumplió con todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Y Él nos ha quitado, porque hay gente que aún dice que hay cosas del Antiguo Testamento que se han de practicar. Pero yo digo, por medio de la palabra, Cristo es el fin de la ley y el comienzo de la gracia. Y nosotros y yo estamos aquí por la gracia de Jesucristo.